Hola, buenos días. Estamos con el doctor José Escamilla, director del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Eh, Doctor Escamilla, Pepe, buenos días. Ya Pues, estaba. bueno, gracias por estar aquí y sobre todo preguntándote al inicio de año sobre nuevas pues, iniciativas del Tecnológico de Monterrey, una institución que tiene mucha tradición en innovación educativa y de la cual tú has formado parte eh, a lo largo de tu trayectoria dentro de la institución. ¿Nos puedes comentar un poquito, así de manera personal, qué es para ti la innovación, Pepe? Eso, sobre todo Bueno, educativa. sí. Bueno, para mí, en general, la innovación es cuando generas una idea creativa que termina produciendo resultados de valor para las personas que utilizan esa idea, ¿no? Entonces, cuando tú generas algo que es creativo, que no genera resultados de valor para esas personas, para esos usuarios, pues entonces no es innovación, tiene que generar valor. En el caso de la innovación educativa, pues estaríamos pensando en cambiar cualquier cosa del fenómeno educativo, hacerla de una manera distinta. Puede ser distinta primera vez en el mundo, primera vez en la institución en donde estás, o a lo mejor primera vez para ti. Entonces hay distintos grados de novedad, no tiene que ser necesariamente primera vez en el mundo. Claro. Y al cambiar esas cosas de esa manera distinta, estás generando mejores resultados de valor para los actores del fenómeno educativo, donde principalmente pensamos en los estudiantes, como pues mejores resultados de aprendizaje, les das más acceso, les das eh, más calidad en la educación o reduces el costo de la educación. Entonces hay muchas maneras, digamos, de innovar y generar valor de distintas maneras para los estudiantes. Ya, por ejemplo, ¿tú qué consideras que sea la característica esencial del Tecnológico de Monterrey con respecto a todo esto de la innovación educativa, cambio, transformación? Porque la verdad es que es una institución con tradición en todo esto. ¿A qué se lo achacas? ¿A qué se debe? ¿Es el ADN de la institución? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí. Bueno, el TEC fue fundado por emprendedores y creo que desde un principio se buscó utilizar tecnología desde que se fundó el TEC muy tempranamente, usar tecnología de alguna manera en educación. Entonces tenemos una historia bastante larga de uso de tecnología, pero también de reformar cosas en la parte educativa, ¿no? Porque no toda la innovación educativa se hace con tecnología. Se puede hacer de distintas maneras. Y hay una cultura que se ha creado en el TEC alrededor de esto, que es una cultura de un cierto orgullo, digamos, de hacer las cosas, de ser pioneros, como muy de tratar de innovar en el TEC, que está presente en la institución, ¿no? Entonces, digamos, algunos hitos importantes, creo que un hito muy importante fue en el 97, cuando se hizo el rediseño del modelo educativo del TEC, que fue un hito Ujú. muy importante, y ahora, más recientemente, pues lo que se ha hecho con el modelo TEC 21 y que nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Claro, y dentro del contexto de la pandemia, que no podemos dejar de hablar de esto, Pepe, la respuesta del TEC de Monterrey fue muy interesante. ¿Qué nos cuentas de ella durante estos largos meses que hemos estado trabajando desde casa, no? ¿Cuál ha sido tu opinión de la respuesta de a todo este gran problema, ¿no? Y sobre todo, que todavía vemos que no termina, ¿no? Este, Sí. ¿Cómo ves que el TEC ha reaccionado? Bueno, yo creo que como muchas instituciones hemos buscado hacer las cosas de manera muy rápida y en el caso del TEC estamos bien posicionados para hacerlo porque tenemos una tradición de hacer también educación a distancia como parte de estas innovaciones, que tenemos pues unos 30 años o 30 y tantos años haciendo educación a distancia y aprovechamos mucha de esa energía que ya traíamos en el TEC para hacer educación a distancia y esa experiencia para formar a nuestros profesores y aprovechar todos los sistemas, metodologías que ya habíamos desarrollado anteriormente para ponerlos al servicio de nuestros estudiantes. Esto permitió que a mediados de marzo, pues en una semana, se entrenara muy rápidamente a todos los profesores para salir con un modelo, le llamamos modelo flexible digital, Ujú. eh, un modelo pues en donde tomamos lo que se está haciendo de manera presencial y lo digitalizamos. Luego, a lo largo de los últimos meses, que ya llevamos pues,
9 meses de pandemia, más o menos. A lo largo de los últimos meses hemos implementado pues nuevas acciones de formación, de identificar cuáles son las brechas en nuestros docentes, de hacer cursos, aprendizaje por pares, talleres, intercambios de experiencias que han ido pues mejorando este modelo inicial que implementamos a principios de marzo, ¿no? Entonces lo hemos ido haciendo más sofisticado, más interactivo y más de lo que hemos aprendido, digamos, de la interacción con nuestros estudiantes. Ya. Y una cosa que me llama mucho la atención del Tecnológico de Monterrey es también su capacidad de colaboración con otras instituciones. ¿Nos puedes comentar algo sobre las colaboraciones que se han hecho durante esta pandemia? Porque creo que han sido importantes, ¿no? Bueno, yo mencionaría primero que participamos en una red de universidades mexicanas que se llama Red de Innovación Educativa, de universidades que están haciendo innovación educativa, RIE 360 por sus iniciales, RIE. En esta red participamos 9 universidades nacionales, públicas y privadas de distintos lugares del país, y ya teníamos como un intercambio ahí, pues ese fue también un espacio para generar un lugar con recursos de esta red y generar también una serie de talleres, de webinars que hemos estado compartiendo en México y en América Latina. También a través del Observatorio de Innovación Educativa se generaron una serie de recursos, una curaduría de recursos, pero también una serie de materiales en donde abordamos distintos temas desde distintas plumas, digamos, del propio observatorio y de profesores de otros, del TEC y de otras universidades, webinars que hemos estado compartiendo con mucho éxito. Más de 4 millones de personas han visualizado, digamos, esos contenidos y esos materiales. Y luego también hemos compartido con otras personas de otros lugares del mundo, muy al inicio también de la pandemia, en donde universidades de Iberoamérica, de España y de otros lugares, de otros países, hemos estado trabajando para compartir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En particular de estas también tenemos otra red que es la Triada, que es una red de 3 universidades en América Latina, una en Chile, la Universidad Católica de Chile, otra en Colombia, la Universidad de los Andes y el TEC de Monterrey, donde también hemos tenido pues una muy estrecha colaboración debido a que formamos parte ya de esta red también. Sí, y tú ves que el futuro sea colaborativo todavía más, ¿no? A partir de la pandemia. Sí, claro. Yo creo que cada vez más colaborativo. Otra red también en la que hemos hecho algunas cosas es la red que se llama WUN, Worldwide University Network. Es una red de más de 20 universidades de distintos lugares del mundo, en donde también se han hecho intercambios en diversos temas. Uno de ellos que recuerdo ahora muy importante es el tema de salud mental de los estudiantes. Claro. Y ahora me acordé con tu pregunta porque ahora que estamos planteando los proyectos para los próximos 2 años, 3 años, están mucho en el tema de resiliencia y recuperación de las universidades, en donde vemos que este futuro pues, va a venir por mucha colaboración, ¿no? Ya. Y hablando de futuro y de colaboración, el Tecnológico de Monterrey acaba de lanzar el Instituto para el Futuro de la Educación, ahorita en diciembre. ¿Qué nos puedes comentar sobre este instituto? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué surge? Si nos podrías dar un detalle, porque se nos hace una iniciativa muy, muy interesante, ¿sí? Sobre todo en estos momentos en los cuales la educación está pasando por momentos complicados, pero también que estamos viendo la necesidad tan grande de la educación, ¿no? Bueno, este proyecto hemos venido trabajando o pensando de alguna manera en él en los últimos años, yo diría unos 6 años más o menos. Y en el último año, pues decidimos que ya era el momento de crearlo, alineándolo a nuestra visión 2030, en donde esta visión habla de la creación en el TEC de unos cuantos polos de investigación, innovación y emprendimiento que tengan estos 3 elementos, ¿no? De hacer investigación, que con el conocimiento que se genera, investigación, hacer innovación, y con esas innovaciones transferirlas al mundo a través de emprendimientos y otros. Y aquí decidimos que el primero de estos centros fuera uno alrededor del tema de educación, y ahí es donde se crea el Instituto para el Futuro de la Educación. Es un instituto
que está centrado en la mejora de la calidad de la educación superior y del lifelong learning, el aprendizaje para la vida. Y entonces este instituto tiene, tiene tres grandes pilares, ¿no? El primero de esos pilares es hacer investigación de punta. Entonces vamos a hacer una serie de iniciativas alrededor de atraer investigadores en ciertos temas muy estratégicos, hacer investigación de punta, esa investigación, generar innovación con ella y luego transferirla no solamente a través de emprendimientos o licenciamientos, sino también en abierto, transferir mejores prácticas, también hacer programas de extensión y consultoría para apoyar digamos, a la calidad de la educación. El segundo pilar es esta parte de la colaboración, de crear como un grupo de universidades, de organismos internacionales, multilaterales, de empresas, etcétera, que trabajemos juntos, ¿no? Estos son actores, socios clave, trabajar juntos, pero también tener una mirada interdisciplinar. Eso. Una mirada en donde la educación la vemos como un reto que hay que resolver, ¿no? Es un reto que hay que resolver, pero con una mirada muy diversa, interdisciplinar. Generalmente, cuando hablas de innovación educativa, mucha gente piensa en innovar con tecnología, también a veces innovar desde la pedagogía, pero creo que hay muchas otras miradas que podemos tener, y aquí estamos pensando trabajar de manera transversal con todas las escuelas del TEC, pero también con esta red de actores internacionales, viendo cómo podemos innovar en educación desde los modelos de negocios, desde el bienestar y la salud mental de los estudiantes, desde el rediseño de los espacios arquitectónicos para el aprendizaje, desde las políticas públicas, desde las humanidades y el arte en la educación. Entonces, tener como esta mirada más transversal que permita innovar desde distintos puntos de vista en el fenómeno educativo. Y el último pilar, el tercero, es pues con esta red, con este ecosistema que estamos creando de servicios, de elementos, de personas que van a estar participando, pues sí buscar hacer acciones específicas para tener un impacto en las universidades, en las instituciones de educación superior y en las organizaciones que se dedican al aprendizaje para la vida, y impactar de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, tener estas acciones muy específicas para buscar mejorar la calidad de la educación. Claro, sí, la calidad, sobre todo, ahorita que hablas de calidad se me hace muy interesante porque si algo hemos experimentado durante la pandemia es que mucha educación en línea a lo mejor no es de la calidad que se esperaba y sinceramente no es por, bueno, a lo mejor sí es por mal diseño, pero también una cosa que platicábamos es que esto que experimentamos no es educación a distancia, es educación a distancia dentro de una pandemia, ¿no? Entonces, hace las cosas un poquito más complicadas. En el instituto se tiene pensado tener mucho énfasis en esta área de la educación a distancia o híbrida. ¿Cómo lo imagina? Sí, hay un componente importante ahí en el instituto que tiene que ver con educación digital, vamos a decirlo así, en general. Uh-huh. En donde entra, por supuesto, la educación a distancia, porque la educación a distancia ya es siempre con tecnología, pero también otros aspectos de la educación, y uno de ellos al que también estamos apostando es el uso de inteligencia artificial y ciencia de datos en educación, donde vemos que estas dos cosas que en realidad están bastante relacionadas entre sí, van a impactar de manera muy fuerte pues todo lo que hacemos en educación superior y en aprendizaje para la vida, entendiendo mejor a nuestros estudiantes a través de la ciencia de datos, para poder también atenderlos mejor, tratando de predecir un poco qué es lo que va a pasar, pero también haciendo posible a través de inteligencia artificial, pues sistemas de tutoreo inteligente, aprendizaje adaptativo, chatbots, etcétera, que vamos a estar viendo cada vez más en educación superior. Y aquí también una parte interesante de la tecnología, ahora que lo preguntas, es que la tecnología en educación, a la hora de innovar, permite hacer dos cosas. Creo que la primera es que te permite hacer cosas que ya haces de manera más eficiente, Sí. y las vamos a poder hacer.
pero también te permite hacer cosas que de otra manera no serían posibles hacerlas sin tecnología, ¿no? Te permite hacer cosas que no eran factibles porque sin tecnología no se podían hacer, o porque financieramente no eran factibles tampoco, no se permitía. Y entonces ahí la tecnología tiene estas dos partes, ¿no? De hacer, que tenemos que pensar que a la hora de innovar podemos hacer las cosas más eficientes que ya venimos haciendo, que es un poco a veces lo que hicimos con esta respuesta de la educación a distancia ante la pandemia, de la que hablabas, pero también buscar hacer las cosas de manera distinta, cosas que no hubiéramos podido hacer si no tuviéramos tecnología y que nos permiten también hacer pues, un salto en la calidad del aprendizaje. Muy bien. ¿Y dentro del IFE habría un área específica enfocada a tecnología educativa o es algo que es transversal dentro del IFE? ¿Cómo tienen pensado organizarlo? Pero hay grupos que van a estar trabajando en distintos temas y uno de ellos particularmente en tecnología, pero principalmente en estas dos cosas que mencionaba, en inteligencia artificial y en ciencia de datos. Vamos a tener de manera transversal mucha gente usando tecnología porque ya al día de hoy, dentro de la producción que hay en el TEC científica en temas de innovación educativa, pues que solamente el año pasado se generaron más de 200 artículos en revistas y congresos, Es cierto. pues la mayor parte de estos tienen algún componente de tecnología, Esteban. Entonces, sí es algo que ya está muy presente y va a seguir estándolo. Ya. Muy bien, pero me interesa mucho esa parte que hablas de lo que es multidisciplinario, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante ver cómo tecnología en distintas áreas, ¿sí? Y como dices tú, no nada más tecnología. De hecho, a las otras personas que hemos entrevistado, les hacemos la pregunta de que, qué creen sobre esta idea de que la única manera de innovar es mediante tecnología. Creo que tú nos dices que tu respuesta es, pues no necesariamente, ¿no? Sin embargo, es un complemento muy importante y que creo que se ha visto su importancia, pues prácticamente durante la pandemia, ¿no? La pandemia sacó a flor, pues una brecha digital tremenda, ¿no? Y acceso a tecnología, y acceso a componentes tecnológicos y demás, no nada más de conexión a Internet. ¿Cómo ves tú? ¿El instituto tiene idea de también tratar de ayudar a paliar todo este tipo de desigualdades que vemos en la educación? Y no nada más en México, en América Latina e inclusive países desarrollados. Sí. ¿Tiene un componente el instituto? Sí, yo creo que uno de los temas también importantes es el tema de acceso, de cobertura. Y desgraciadamente no estábamos preparados en América Latina y en el mundo, pero en América Latina en particular, no estábamos preparados para enfrentar la pandemia por muy diversas razones. Hablando de la parte tecnológica, pues no todas las universidades tienen equipamiento, acceso a Internet. Este año pasado, justo en marzo, terminamos de levantar datos para un proyecto con el BID en 9 países de profesores universitarios, y esos datos que levantamos alrededor del tema del uso de tecnología en las universidades, pues ya nos hablaban de que había muy poco uso de acceso a tecnología en las universidades. Algunos profesores decían, pues, a lo mejor un 50% que el acceso a Internet era bueno en las universidades. La capacitación era escasa. Los que recibían capacitación decían que además no era muy efectiva y que en general las instituciones de educación superior no tenían, en una gran mayoría, una visión muy clara del uso de la tecnología para temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto hablaba un poco de lo que nos iba a pasar. Y si a esto le agregamos de la gran brecha digital que hay en América Latina para el acceso a Internet a través de una computadora de estudiantes, donde alrededor del 50% en América Latina no tiene acceso a una computadora con Internet de manera fácil, pues estaba creando un problema muy grande de desigualdad, en donde son siempre de nuevo, los que menos tienen, los que más están sufriendo de esta brecha. Entonces, sí es un tema muy importante y es un tema que hay que abordar en conjunto gobiernos, instituciones educativas, proveedores de Internet, tal vez creando programas, políticas públicas y buscando dar acceso universal a los estudiantes. Ya.
Sí, y una parte del IFE interesante es eso, la colaboración, ¿no? Interdisciplinaria y multiinstitucional, ¿verdad? Actores públicos, actores privados, universidades, pero también hablas de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, también estamos viendo que dentro del IFE se van a tocar temas relacionados con educación primaria, secundaria, o es únicamente educación, lo que llamamos terciaria o educación superior. Sí, eso es una muy buena pregunta y es una reflexión muy, muy profunda que tuvimos nosotros y decidimos enfocar el Instituto de Educación Superior y Educación para la Vida. No porque los otros sectores de la educación no sean importantes, sí lo son, pero pensamos que ahí es donde nos queremos enfocar. Y también estamos convencidos de que mucho de lo que hagamos podrá tener algún impacto en educación básica, por ejemplo, en educación a nivel del bachillerato o a nivel de la secundaria, en donde estos desarrollos pues tendrán un efecto, digamos, de, de tocar, digamos, también algunas cosas, ya que en educación hay muchos temas que son transversales a los distintos sectores. Pero sí, nuestro enfoque va a ser en educación superior y aprendizaje para la vida. La educación superior empezar para ver. Muy bien. Una pregunta que te he querido hacer desde hace tiempo es, con tu experiencia de muchos años en ver cómo se ha transformado la educación, te ha tocado ver desde pues, las clases satelitales que se dan en el TEC, ¿no? Hasta ya por internet y demás. Tú fuiste director de la Escuela de Graduados en Educación, donde manejaban programas virtuales, ¿no? Con toda esa experiencia, con todo lo que has visto, sí, la última pregunta, y es una pregunta más especulativa, es, pues, ¿cómo imaginas el futuro de la educación? Particularmente en América Latina, ¿cómo lo vislumbras? ¿La ves híbrida? ¿La ves más en línea? Eh, Quitando pandemia, en fin, ¿no? Sí. Voy a conocer tu opinión, sobre todo, digo, por tu gran experiencia en estas áreas. Sí, muchas gracias por la pregunta, Esteban. A ver, yo creo que el futuro de la educación sí va a ser más híbrida Ujú, y yo hubiera hecho esta predicción, digamos, antes de la pandemia, pero creo que ahora con la pandemia muchas cosas se han acelerado. sí. Eh, mi opinión es que también nos estamos dando cuenta ahorita, después de todos estos meses de pandemia, de que hay cosas que funcionan bien a distancia que podemos hacer con tecnología y Ujú, hay cosas también que a lo mejor presencialmente dan más valor, ¿no? Estamos identificando para qué es buena la educación a distancia, para qué es mejor la presencialidad ujú, y darnos cuenta que hay estudiantes que aprecian más estar trabajando a distancia y hay estudiantes que aprecian más también estar trabajando de manera presencial. Entonces, esto nos permitiría en el futuro pues dar más flexibilidad, acomodarnos mejor a las necesidades y gustos de nuestros estudiantes. Hay estudiantes, muchos, en América Latina que estudian y trabajan, en donde claro, tener un formato de educación a distancia o híbrido, ujú, pues sería como una gran mejora para que ellos puedan continuar trabajando a pesar de sus ocupaciones laborales o personales. Muchos inclusive ya tienen familia, ¿no? claro. Creo que el otro tema importante es el tema del aprendizaje para la vida, que es otro de los temas core del instituto, donde vamos a estar también ahora atrayendo, digamos, a un grupo de investigadores especializados en este tema como parte de los temas interdisciplinares de los que hemos hablado que vamos a estar trabajando. Eh, Creo que la educación continua, que ahora llamamos educación para la vida, con esta evolución, no ha sido un tema de primer nivel en las universidades. Y Ya, creo que a nivel América Latina se va a convertir en un tema de primer nivel. ujú, De nuevo, esta predicción también la hubiera hecho antes de la pandemia, eh, claro. en donde yo vería ahí pues que habrá mucho más comunicación entre la educación de grado, de licenciatura, de pregrado, de posgrado, y la educación para la vida, programas, diplomados, cursos, etcétera, en donde los estudiantes podrán acreditar eh, en su programa de grado cosas que hicieron en programas no formales, ¿verdad? Ujú, Y viceversa también, programas de grado podrán tener certificados adentro, podrán tener diplomas
no, no de grado que se podrán dar para que competencia para los estudiantes. Entonces veo más vasos comunicantes ahí. Y si además lo ponemos en el contexto de la pandemia y de la pospandemia, pues se viene un problema muy grave de empleo, ¿no? En donde hemos tenido pérdida de empleo, destrucción, digamos, de empresas, etcétera, y donde vamos a ver que para poder colocar a estas personas en empleos y que sean mejores empleos, lo que tenemos que buscar hacer es educación para formarlos y que tengan empleos de mayor calidad. Y de nuevo, esto es aprendizaje para la vida. Claro, y aquí creo que las universidades tenemos mucho que ofrecer, trabajando de la mano también con actores públicos. En muchos países hay gobiernos que proporcionan estos servicios de formación para sus poblaciones, pero también con actores privados que están generando nuevos modelos más eficientes en términos de tiempo de formación y de costo, donde también las universidades y los gobiernos tenemos mucho que aprender. Entonces, lo que queremos hacer en el instituto es generar estos modelos, estudiarlos y empujar esta agenda para lograr que el aprendizaje para la vida pues, sea cada vez más importante y esté al mismo nivel, a la par, digamos, de la educación de grado. Claro, no, y ves como que las distinciones entre grados se van difuminando, ¿no? Con esto de la educación a lo largo de la vida. Y te quería preguntar, dado que tu visión es algo más híbrido, ¿cómo hacemos para cambiar la percepción de la gente, sobre todo en América Latina? Creo que en el resto del mundo es un poco distinta, pero en América Latina hemos visto casos en donde se cree que la educación a distancia es de mala calidad, que la educación en línea no es equivalente a una educación presencial. Y pues estaremos de acuerdo que hay de todo, ¿no? Hay unos cursos muy buenos en línea, hay cursos muy malos, al igual que en presencial hay muy malos, ¿no? ¿Cómo ves tú que sería importante cambiar la percepción de la población en general, ¿no? Sobre todo porque es que así va a ser, ¿no? Como que la hibrididad llegó para quedarse, o la educación a distancia ya está. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción, Pepe? ¿Cuál es tu opinión durante tanto, con tu experiencia? Bueno, eso es un cambio cultural y los cambios culturales normalmente llevan tiempo. Es decir que un cambio cultural de estos es más una maratón que una carrera de 100 metros. Entonces, la manera normal, digamos, como ocurren estos cambios es creando conciencia en la población, explicando de qué se trata, haciendo programas, certificaciones de calidad, ofreciendo estos programas al público y que se vaya haciendo como una opinión pública favorable alrededor del tema de educación a distancia. También, de nuevo, en el contexto de la pandemia, en donde hemos hecho este experimento, por así decirlo, de manera forzada, ¿verdad? Pero ha sido como un experimento de educación a distancia más grande del mundo, donde de manera simultánea, pues un montón de personas, de programas, se han aventado a lo mejor al agua sin saber necesariamente nadar para hacer esto, tanto estudiantes como profesores, y las experiencias han sido muy mezcladas, pero creo que sí hay un porcentaje importante de personas que han tenido una buena experiencia. Con datos, hay reportes que hablan de esto, hay inclusive estudiantes que dicen que prefieren estudiar a distancia que presencial. Entonces nos estamos dando cuenta que esto pudiera ser una aceleración en ese cambio cultural y creo que pues ahorita está pasando, al día de hoy está pasando. Y además ahora que estamos arrancando el 2021 y que vemos que en América Latina probablemente una buena parte de este año la vamos a tener también de alguna manera a distancia o híbrida o iterando con presencialidad, sana distancia, cierres, presencialidad, sana distancia, cierres por rebrotes de la pandemia, pues probablemente también este año nos va a servir para afianzar más esas mejoras en la educación a distancia que estamos haciendo, hacerla de mayor calidad y también en que la opinión pública en general reconozca que la educación a distancia tiene un rol y ese rol es muy importante en el futuro. Sí, claro. No digo que la educación presencial vaya a desaparecer, tampoco. No, claro que no. El rol de la educación a distancia es muy importante y debe estar al mismo nivel
de la educación presencial. Sí, claro, no desaparece la otra, y como dices tú, hay cosas que hay que todavía checar y tener claro en dónde es más efectiva una, o la otra, pero son las dos, ¿no? No se trata de eliminar una a costa de la otra. Eso es a lo mejor algo que mucha gente piensa, ¿no? Que se quiere eliminar la educación presencial y pues no, simplemente es brindar flexibilidad, ¿no? Independientemente del contexto de la pandemia, ¿no? Como bien dices tú, la educación a distancia provee mucha flexibilidad, sobre todo para gente que está estudiando, trabajando, en fin, para el contexto a lo largo de la vida, cambiar de profesiones y demás, creo que es algo muy relevante. Pepe, dentro del IFE, ¿ves a otras, además de las instituciones con las cuales el TEC de Monterrey tiene colaboración, como es la Triada, la Asociación Común, se va a abrir a otras universidades dentro del contexto del Instituto para el Futuro de la Educación? ¿Se tiene en puerta más colaboración? Sí, claro, estamos buscando pues, de tener colaboración en distintos niveles, en distintos proyectos, en temas de investigación, de innovación, de emprendimiento, de transferencia de lo que estamos haciendo, teniendo también esta apertura abierta para compartir mucho de lo que hagamos, no solamente nosotros, sino en estas redes. Entonces habrá muchas oportunidades de colaborar con universidades, con instituciones que hacen aprendizaje para la vida y también por esto que hablábamos, por este efecto de halo de educación, hay muchas cosas que son transversales que podrán impactar a la educación básica. Ya. Sí, pero pues, creo que es una iniciativa muy interesante. Creo que es algo que va a tener un impacto profundo en la educación, no solo en México, sino en el mundo, incluido, sí, toda América Latina, en fin, a todos los países en los cuales tenemos contacto, porque somos una universidad bastante internacional. Y pues me gustaría nada más preguntarte como último, ¿tú crees que este año va a ser otra vez pues bajo pandemia, ¿no? Pero ¿tú crees que para agosto, para ahí, ya estemos fuera de esto y estemos de regreso? ¿En tu opinión? Pues es difícil saber, digo, yo no soy experto en temas de pandemias, pero de acuerdo a lo que he leído, en América Latina la velocidad de vacunación que vamos a tener para alcanzar la inmunidad de rebaño, pues no va a ser tan alta como en otros países y probablemente por ahí de octubre o noviembre estaríamos algunos logrando alcanzar esa inmunidad de rebaño, ojalá que fuera antes. Entonces, si fuera así, pues estamos hablando de que casi todo el año Ya, más, sí. tenemos cierres o intermitencia o no al 100%, digamos, la parte presencial en las instituciones de educación. Y a medida que vayamos avanzando en el año, pues iremos haciéndonos más híbridos y probablemente ya al final del año pensando en presencialidad, tal vez hasta el 2022 en algunos casos, ¿no? Llegaríamos a tener ya ese regreso a lo presencial de manera más normal, ¿no? Ya. Bueno, pues todo esto nos hace pensar que la innovación educativa es más importante que nunca, ¿no? Nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevos accesos. Y pues no nos queda más que agradecerte, Pepe, gracias por tu tiempo, y encantados de poder platicar contigo. Bueno, muchas gracias, Esteban, y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Éxito con esta iniciativa del Instituto para el Futuro de la Educación. Estaremos muy al pendiente. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego.